Vamos a solucionar un problema de tensiones apoyándonos en la primera ley de Newton, la cual nos dice que para todo objeto que se encuentre en absoluto reposo o se mueva con movimiento o velocidad constante, la sumatoria de todas sus fuerzas tiene que ser igual a cero. El ejercicio nos dice una masa de 2 kilogramos se encuentra suspendida de dos cuerdas, como lo muestra la figura. Encontremos las tensiones T1, T2 y T3. Como podemos observar, pues solamente tenemos un dato, podemos decirlo así, ¿no? Tenemos un dato que es la masa del objeto que se encuentra suspendido en absoluto reposo. Pero adicionalmente a eso tenemos los ángulos con los cuales se encuentran sostenidas las cuerdas. Entonces, a partir de ahí, lo primero que vamos a hacer para poder solucionar este tipo de problema es hacer un diagrama de cuerpo libre para la tensión 3. Una vez realizamos el diagrama de cuerpo libre para la tensión 3, pues nos damos cuenta o nos vamos a apoyar en este centro de masa del objeto, en el centro de masa del objeto, como lo apreciamos aquí en el puntico verde, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que a partir de este punto 3, desde este punto la tensión 3 es positiva y el peso es negativo. Por lo tanto, entonces vamos a realizar una ecuación. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la tensión 3 sería igual a la tensión 3 menos el peso. Esto sería igual a 0. Despejando, tenemos que la tensión 3 es igual al peso. Nosotros tenemos que la tensión 3 es igual y sacamos los componentes del peso. Entonces recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. De esta sencilla manera podemos obtener muy fácilmente la tensión 3. La tensión 3 sería igual a la masa del objeto, que serían 2 kilogramos, por la gravedad, tomamos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y obtenemos que la tensión 3 es igual a 19,6 newton. Parcialmente hemos obtenido la primera tensión. Ahora bien, a partir de estos datos vamos a hallar la tensión 3, la tensión 1 y la tensión 2. Para eso tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre enfocándonos en este punto que vamos a llamar P, que es donde se concentran todas las fuerzas o las tensiones de estas cuerdas que mantienen en reposo este objeto. Una vez realizado el diagrama de fuerza, nos vamos a concentrar entonces en el punto P, que es donde se unen estas tensiones. Entonces, podemos decir que este sistema lo llamamos de fuerzas concurrentes porque todas las fuerzas actúan en un mismo punto. Vamos a adicionar entonces, según la primera ley de Newton, vamos a decir que entonces toda la sumatoria de estas fuerzas tiene que ser igual a 0. La tensión 1 más la tensión 2 menos la tensión 3, todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué decimos menos la tensión 3? Porque recuerden que la tensión 3 está por debajo o debajo de nuestro punto, que llamamos punto de origen en este plano imaginario que hemos realizado. Por lo tanto, se encuentra en el eje Y, pero negativo. Ahora, de acuerdo a un sistema de referencia, pues tenemos que la tensión 1 y la tensión 2, al encontrarse pues en un ángulo de inclinación, tienen un componente de esta fuerza tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vamos a hacer
vamos a igualar los componentes rectangulares en ambos ejes. Entonces tenemos que para el eje X, tenemos que las fuerzas que están actuando ahí sería la tensión 1 en X. Nos damos cuenta que aquí sería la tensión 1 en X, pero al encontrarse en un ángulo, entonces decimos que es la tensión 1 en X es igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo que lo está formando. Entonces decimos tensión 1 por el coseno de 43. Menos. ¿Por qué menos? Vemos que la tensión 2, el componente en X, está en el eje negativo de nuestro eje. Por eso vamos a decir que es la tensión 2 por el coseno de 35 grados. Si miramos la tensión 3, se encuentra solamente en el eje Y. Por esa razón, la tensión 3 no tiene componente en el eje X. Todo esto debe ser igual a 0. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso lo vamos a hacer para el eje Y. Entonces vamos a mirar quiénes son las fuerzas que están actuando en el eje Y. Lo mismo, tenemos un componente de la tensión 1 en Y, que en este caso es la tensión 1 por el seno del ángulo que la forma, que es 43 grados, más la tensión 2 en Y también se encuentra en el eje positivo, entonces vamos a decir tensión 2 por el seno de 35 grados, y la tensión 3 sí tiene un componente en el eje Y, entonces, pero recuerden que es negativo, y vamos a decir menos la tensión 3, que ya sabemos cuánto es, por eso vamos a colocar aquí 19,6 newton. Todo esto es igual a 0. Como tenemos dos incógnitas en este caso, que es la tensión 1 y la tensión 2, yo voy a escoger esta primera ecuación, o sea, la ecuación en el eje X, y voy a despejar T1 en función de T2. Por lo tanto, yo voy a decir que la tensión 1 es igual. Ojo con el paso a paso, que lo voy a hacer aquí muy despacio para que ustedes lo puedan apreciar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Menos T2 coseno de 35. Vamos a despejar esta ecuación de la siguiente forma. Vamos a sumarlo en ambos lados. A este lado nos da 0 y al otro lado, pues algunas personas dicen que esto da positivo. Y el coseno de 43, que me está multiplicando a la tensión 1, sencillamente pasa a dividir a esto. Entonces lo voy a hacer en un solo paso para que lo tengamos en cuenta. Lo voy a hacer en un solo pasito. Entonces, la tensión 1 es igual. Esto que está restando pasa, por decirlo así, no me gusta decirlo así, pero lo vamos a decir así para que lo entiendan, a sumar, porque ustedes saben que lo que realmente se hace es que se suman ambos lados. Entonces me va a quedar positivo, y me va a quedar T2 por el coseno de 35 grados. Si vamos a realizar esto en nuestra calculadora, tenemos que tener en cuenta que nuestra calculadora no se encuentra en grados radianes. Y el coseno de 43 sencillamente pasa a dividir. Aquí ya tenemos despejada nuestra tensión 1 en función de la tensión 2. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar el valor
o el valor que tenemos aquí de T1 en la ecuación o la sumatoria de fuerzas que tuvimos en el eje Y, solamente reemplazando este T1 por esto. Esto es lo que vamos a hacer aquí. T1 ya lo vamos a reemplazar por este valor y nos va a quedar en función de T2. Y vamos a hacerlo así muy sencillamente o muy rápidamente al lado de acá. Rapidito lo hacemos aquí. Entonces va a quedar que ya no vamos a escribir T1, sino que vamos a escribir esto. T2. Voy a sobreescribirlo aquí de una vez para que nos quede así separadito. T2 por el coseno de 35 dividido el coseno de 43 grados. Ok, esto es T1. Todo esto por el seno de 43. Debemos dejar todo lo demás como está. Más T2 por el seno de 35 grados. Y de una vez vamos a despejar la tensión 3, este valor negativo, lo vamos a pasar al otro lado positivo para ir formando nuestra ecuación para que nos podamos despejar. En este caso lo que le vamos a apuntar es a despejar a la tensión 2, 19,6 newton. De una vez pues vamos a factorizar, porque aquí vemos que tenemos la tensión 2 en ambos lados, entonces vamos a factorizar T2, decimos que tenemos un factor común aquí que es T2, por lo tanto lo podemos factorizar y vamos a escribir de esta forma. Entonces vamos a decir T2 que multiplica T2 que multiplica a el coseno de 35, el coseno de 35 por el seno de 43. Esta es una multiplicación de fracciones. Y todo esto va a ir dividido por el coseno de 43 grados más el seno de 35 grados. Y todo esto es igual a 19,6 newton. Falta el paréntesis aquí. Listo. Ahora bien, lo que tenemos aquí, si yo digo, y podemos apreciar aquí, si tenemos la definición de tangente, seno de 43 sobre coseno de 43 daría tangente de 43 grados. Entonces vamos a ir despejando esos valores para que se nos haga más sencilla la operación. Entonces si despejamos la tangente, entonces tenemos que es tensión 2 que multiplica al coseno de 35 grados por la tangente de 43 grados. Les recuerdo entonces que seno de 43 sobre coseno de 43 nos da la definición de tangente más el seno de 35 grados. Todo esto es igual a 19,6 newton. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar estos valores. Vamos a decir que la tensión 2 es igual a 0,82, que es coseno de 35, por 0,93, que es la tangente de 43 grados, más 0,82
57, que es el seno de 35. Todo esto es igual a 19,6 newton. Perfecto. Entonces, para despejar la tensión 2, lo único que tengo que hacer es hallar esa multiplicación que tenemos ahí. Y como está multiplicando la tensión 2, pues sencillamente nos va a pasar a dividir. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 0,82 por 0,93. Primero se multiplica y luego sumamos. Nos da 0,76 más 0,57. Esto es igual a 1,33. Entonces, ustedes me permiten, yo voy a seguir aquí. Entonces, vamos a hacer el despegue y decimos que la tensión 2 es igual a 19,6 newton sobre 1,33. Decimos entonces que la tensión 2 es igual, lo único que tenemos que hacer es la división, 19,6 dividido 1,33 es igual a 14,73 aproximadamente newton. Entonces tenemos 14,73 newton. Ya obtuvimos la tensión 2. Ahora lo que vamos a hacer es despejar nuestra tensión 1, que la teníamos aquí. Ya como tenemos el valor de la tensión 2, solamente vamos a reemplazar esto. Lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo puedan apreciar. La tensión 1, entonces yo vengo aquí y digo que la tensión 1 es igual. Recuerden que vamos a reemplazar la primera ecuación. La tensión 1 es igual a la tensión 2, que es igual a 14,73 newton por el coseno de 35 grados, que ya sabemos que es 0,82 dividido el coseno de 43 grados. El coseno de 43 grados es igual a 0,73. Y lo único que nos basta para despejar o conocer la tensión 1, es realizar la multiplicación. Primero hacemos la multiplicación y luego hacemos la división. Multiplicamos 14,73 por 0,82. 14,73 por 0,82. El resultado es 12 aproximadamente, dividido 0,73. Y nos da aproximadamente 16,54 newton. 16,54 newton aproximadamente. Hemos hallado entonces las tres fuerzas o las tres tensiones que se encontraban en estas cuerdas que tenían suspendido este objeto.